Hay algo dentro de ti que estuvo dormido durante años. Y no porque fueras débil, ni porque no estuvieras listo. Estuvo dormido porque debía estarlo. Porque ciertas fuerzas solo se activan cuando la presión es real, cuando el alma ya no puede sostener más máscaras. Si últimamente sientes una energía distinta por dentro, no euforia, no caos, sino una lucidez silenciosa, esto no es raro, es incómodo, es profundo, y a veces asusta, porque no se parece a nada que hayas vivido antes. No fue provocado para destruirte, fue provocado para despertarte. Tal vez lo sentiste después de una decepción, una traición, una injusticia que no supiste explicar con palabras. Algo se cerró, y algo más se encendió. No hacia afuera, hacia adentro. Este mensaje no es para exaltarte, ni para empujarte a reacciones impulsivas. Es para que entiendas qué se está activando en ti, y cómo sostenerlo sin caer en caos, sin perderte a ti mismo. Porque lo que acaba de despertar dentro de ti no necesita ruido, necesita dirección. Y esa dirección comienza cuando reconoces que este proceso no empezó hoy, sino mucho antes. Cuando aprendiste a guardar silencio incluso cuando nadie entendía lo que veías por dentro. Hay despertares que no llegan con luz ni con celebraciones. Llegan como una presión interna que no sabes nombrar, como una claridad que incomoda, como una sensación de ya no puedo seguir funcionando igual, aunque por fuera todo parezca normal. Eso que sientes no apareció de la nada. Fue provocado, no por un ritual, ni por una decisión consciente. Fue provocado por el exceso, por aguantar demasiado, por callar demasiado, por entender demasiado pronto cosas que otros todavía niegan. Cuando eres elegido, la vida no te rompe de golpe. Te empuja poco a poco hacia tu centro. Te expone a situaciones que tocan exactamente el punto donde ya no puedes mentirte. Ahí algo se activa. No es rabia. No es deseo de venganza. Es una firmeza tranquila que empieza a decir, hasta aquí por dentro, incluso antes de que lo digas con palabras. Ese es el inicio de lo que muchos llaman el poder azul, aunque tú todavía no lo entiendas así. Por ahora solo lo sientes como una calma nueva mezclada con cansancio antiguo, como si tu alma estuviera dejando de reaccionar y empezando a observar con una profundidad que antes no tenías. Y esa observación silenciosa es la antesala de algo que se formó en ti desde mucho antes, cuando aprendiste a vivir sintiéndote diferente, aislado incluso en medio de la gente, sin saber que ese silencio no era debilidad, sino entrenamiento. Desde muy temprano sentiste que no encajabas del todo, no porque fueras superior, sino porque percibías matices que otros ignoraban, tensiones que otros llamaban normalidad, verdades que no se decían pero se sentían en el ambiente. Aprendiste a callar, no por miedo, sino por intuición. Había batallas que no valía la pena librar con palabras, discusiones que solo drenaban energía, explicaciones que nadie estaba listo para escuchar. Ese silencio no fue vacío, fue acumulación. Mientras otros reaccionaban, tú observabas. Mientras otros se defendían, tú absorbías. Mientras otros gritaban su identidad, tú la guardabas como algo frágil y sagrado. Muchas veces te preguntaste si algo estaba mal contigo, si esa sensación de estar un paso fuera era un defecto, si el cansancio emocional que sentías al interactuar con ciertas personas era exageración tuya. No lo era. Ese silencio fue entrenamiento. Entrenamiento para sostener tensión sin romperte, para discernir sin juzgar, para sentir sin perderte en el ruido. Y mientras tú pensabas que solo estabas sobreviviendo, algo más profundo se estaba formando. Una fuerza que no necesita imponerse, una claridad que no busca convencer. Ahí, sin ceremonias ni señales externas, empezó a gestarse tu poder azul, no como un don espectacular, sino como una estructura interna, una base invisible que ahora comienza a activarse, porque ya no estás destinado a seguir callando desde la herida, sino a sostener tu silencio desde la autoridad interna que se despierta, cuando entiendes que todo lo que viviste te estaba preparando para algo que todavía no tiene forma completa, pero ya empieza a hacerse sentir,
El poder azul no es una emoción intensa ni una energía explosiva. No se manifiesta con euforia ni con urgencia. De hecho, cuanto más real es, más silencioso se vuelve. Es la frecuencia de la verdad cuando ya no necesita defenderse. El azul representa claridad, coherencia interna, autoridad tranquila. No empuja, no invade, no convence, simplemente está. Cuando este poder empieza a activarse en ti, notas algo extraño. Dejas de reaccionar como antes. Las provocaciones pierden fuerza. Las palabras ajenas ya no entran tan profundo. No porque te hayas vuelto frío, sino porque tu centro se estabiliza. El poder azul protege sin endurecer, ilumina sin exponer, corrige sin humillar. Por eso incomoda lo falso. No porque ataque, sino porque no participa del juego. Tu sola presencia empieza a generar tensión en ambientes donde antes intentabas encajar. No haces nada distinto, pero ya no sostienes lo que no es verdadero. Este poder no se activa con fantasía ni con rituales extremos. Se activa cuando alineas lo que sientes, lo que piensas y lo que toleras. Cuando dejas de traicionarte para mantener la paz externa. Y esa alineación, aunque es interna, empieza a reflejarse afuera. Personas se confunden contigo. Situaciones se reordenan. Verdades salen a la superficie sin que tú las empujes. Por eso, cuando el poder azul despierta, la vida parece volverse más intensa, más precisa, más directa, no porque busque conflicto, sino porque ya no negocia con la mentira. Y esa firmeza silenciosa prepara el terreno para algo que muchos no entienden y suelen interpretar como ataque externo, cuando en realidad es solo el resultado natural de haber tocado tu centro de verdad. No siempre fueron enemigos declarados. Muchas veces fueron personas cercanas, vínculos que parecían seguros, espacios donde bajaste la guardia. Te presionaron cuando ya estabas cansado. Te malinterpretaron cuando hablaste con honestidad. Te exigieron explicaciones cuando solo estabas siendo fiel a ti. No fue una conspiración, fue fricción. La fricción inevitable que ocurre cuando alguien que vive desde la verdad interna entra en contacto con sistemas, relaciones o dinámicas que se sostienen en lo no dicho, en lo torcido, en lo aparente. Tocaron tu centro, no por maldad consciente, sino porque tu coherencia incomoda a quien sobrevive de la confusión. Y ahí ocurrió algo clave. Lo que antes solo dolía, calibró. Cada rechazo afinó tu discernimiento. Cada injusticia ajustó tus límites. Cada traición cerró una puerta que ya no debía seguir abierta. Por fuera parecía derrota. Por dentro, alineación. No saliste ganando en el momento. Saliste despierto. Algo en ti dejó de buscar aprobación. Dejó de justificar lo injustificable. Dejó de negociar tu paz por pertenencia. Eso que llamas pérdidas fueron puntos de ajuste. La vida empujándote con precisión quirúrgica hacia una versión tuya que ya no podía seguir funcionando desde la concesión constante. Por eso ahora sientes esa calma firme mezclada con una lucidez que no tenías antes. No es dureza, es exactitud. Y cuando esa exactitud se instala, todo empieza a cambiar por dentro primero, porque el verdadero giro no es externo ni inmediato, sino interno, profundo, silencioso. El tipo de cambio que transforma tu manera de estar en el mundo antes incluso de que el mundo reaccione. El cambio no se nota primero en lo que haces. Se nota en cómo respondes. O mejor dicho, en cómo dejas de responder. Antes absorbías emociones ajenas sin darte cuenta. Cargabas tensiones que no eran tuyas. Reaccionabas desde la herida, desde el cansancio, desde la necesidad de explicar. Ahora algo se reorganiza. No te vuelves indiferente. Te vuelves claro. La ansiedad pierde volumen. La urgencia se apaga. La mente deja de correr detrás de escenarios imaginarios. Pasas de reactivo a conductor interno. Ya no te gobierna lo que otros dicen, esperan o proyectan. No porque te hayas vuelto dominante, sino porque recuperas el mando sobre tu energía. El poder azul no funciona con ira. No responde al miedo. No se activa en el descontrol. Se activa en la quietud firme. En esa calma que no se derrumba bajo presión. En esa sensación de sé exactamente dónde estoy parado.
incluso cuando todo alrededor parece inestable. Empiezas a elegir mejor tus palabras, a veces a no decir ninguna. Empiezas a notar que el silencio bien colocado tiene más peso que cualquier explicación larga. Y lo más importante, dejas de traicionarte para evitar conflicto. No buscas confrontar, pero tampoco te diluyes. Ese es el verdadero cambio interno. Cuando tu paz deja de depender de la aprobación externa y empieza a sostenerse desde adentro. Por eso este despertar no te empuja a hacer más, sino a hacer menos, con más precisión. Y cuando entiendes esto, surge naturalmente la pregunta que muchos sienten, pero no saben formular. ¿Cómo sostener esta nueva frecuencia sin perderla? ¿Cómo activarla conscientemente en lo cotidiano? Porque lo que despertó en ti no pide espectáculo, pide práctica. Y esa práctica comienza en algo tan simple y tan olvidado como aprender a crear una atmósfera interior donde tu energía ya no se disperse. El poder azul no se impone, se cultiva. No necesitas horas, ni rituales complejos, ni gestos exagerados. De hecho, cuanto más simple es la práctica, más compatible es con esta energía. Todo comienza con la quietud, no la quietud forzada, sino la decisión consciente de detener la fuga interna. 3 minutos bastan, 3 minutos en los que no corriges pensamientos, no luchas con emociones, no buscas respuestas, solo te colocas presente. Respira lento, no profundo de forma teatral, sino estable, como quien se ancla. Luego imagina, sin esfuerzo, una llama azul tenue en el centro del pecho. No brillante, no intensa, firme, no es fantasía. Es símbolo de coherencia. Mientras respiras, sostén una sola frase interna, corta, sin dramatismo. Permanezco en verdad y en calma. Nada más. No visualices resultados. No pidas nada. No esperes sensaciones especiales. El efecto no es inmediato hacia afuera. Es atmosférico por dentro. Con el tiempo, notas que tu energía deja de dispersarse al comenzar el día. Que entras a las situaciones con un eje más claro. Que las palabras innecesarias no suben a la boca con la misma urgencia. Y ocurre algo sutil. Tu entorno empieza a responder distinto. No porque controles a nadie, sino porque cuando tu atmósfera interna cambia, el intercambio también lo hace. Esta práctica no busca activarte, busca estabilizarte, porque el poder azul no crece con intensidad, crece con consistencia. Y cuando esa consistencia se vuelve hábito, surge de forma natural la necesidad de protegerla, de cuidar lo que entra en ti, lo que consumes, lo que permites, porque sostener este estado no depende solo de lo que haces en silencio, sino también de los límites que empiezas a poner en lo cotidiano. Cuando el poder azul se estabiliza, hay algo que se vuelve evidente. No todo merece acceso a ti. Antes tolerabas conversaciones que te drenaban, ambientes que te dejaban pesado, contenidos que alteraban tu centro sin que lo notaras de inmediato. Ahora tu cuerpo y tu mente empiezan a avisar antes. No es rechazo, es discernimiento. Empiezas a observar cómo te sientes después de ciertos intercambios, después de ciertas personas, después de ciertas pantallas. No desde el juicio, sino desde la consecuencia. El poder azul te enseña que tu paz es un espacio sagrado, no por superioridad, sino por responsabilidad. Cuidar lo que entra en ti es una forma de coherencia. No necesitas explicar tus límites. No necesitas justificar tus ausencias. A veces basta con retirarte a tiempo. Reduces el ruido. Simplificas estímulos. Eliges con más intención dónde colocas tu atención. Y algo empieza a ocurrir. La verdad alrededor de ti se vuelve más visible. Personas muestran su naturaleza sin que las presiones. Situaciones se revelan solas cuando ya no las sostienes con tu energía. Lo que era confuso empieza a ordenarse. No porque tú cambies al mundo, sino porque dejas de alimentar lo que no es claro. Esta práctica no es aislamiento, es afinación. Afinas tu entorno como afinaste tu interior. Y cuando ambas cosas se alinean, el equilibrio empieza a moverse por sí mismo, no como castigo ni como revancha, sino como un reajuste natural que muchos llaman justicia, aunque en realidad es solo la consecuencia silenciosa de haberte colocado en tu eje.
justo antes de que algo más profundo entre en escena y marque un punto de inflexión en este proceso. Llegados a este punto, es normal sentir que algo se ordena, pero también que surgen preguntas prácticas, porque despertar no es suficiente. Lo difícil es sostenerlo en medio del día a día, de las decisiones pequeñas, de los límites que nadie aplaude. Si quieres aterrizar todo esto de forma clara y simple, en el comentario fijado dejé la guía de alerta del elegido. No es teoría ni discurso elevado. Es un apoyo práctico para ordenar tu mente, tus límites y tu discernimiento cuando la presión vuelve a aparecer. No reemplaza tu proceso, lo acompaña, porque cuando la claridad despierta, lo que viene después no es confusión, es movimiento interno, es equilibrio reajustándose, es una forma de justicia que no se anuncia ni se celebra, pero que empieza a actuar con precisión silenciosa, cuando tú ya no intervienes desde la herida, sino desde la quietud que aprendiste a sostener, justo ahí donde muchos esperan reacción y solo encuentran presencia. La justicia que acompaña al poder azul no llega con ruido, no busca espectadores, no humilla a nadie, simplemente ocurre, no es castigo, es realineación. Cuando tú dejas de reaccionar, algo cambia en el campo. Cuando tu silencio se vuelve coherente, lo que estaba sostenido por tensión empieza a ceder. Personas se rebelan sin que las enfrentes. Situaciones se desarman sin que las empujes. Verdades que estaban ocultas encuentran espacio para salir a la superficie. No porque tú las fuerces, sino porque ya no las sostienes. Esta forma de justicia no pide celebración, no invita a la venganza, no se disfruta, se observa. Y aquí hay algo importante. Muchos despiertan, pero pocos saben sostener este punto sin volver a caer en la reacción. Porque cuando el equilibrio empieza a moverse, aparece la tentación de intervenir, de explicar, de tener razón. El poder azul no funciona así. Cuanto más quieto permaneces, más preciso se vuelve el ajuste. Cuanto menos hablas desde la herida, más claro se muestra lo que es real. Este es el momento donde muchos se confunden y pierden lo que despertaron, creyendo que deben hacer algo más, decir algo más, cuando en realidad lo único que se requiere es sostener la frecuencia sin contaminarla con viejos impulsos. Porque lo que está en juego ahora no es demostrar tu claridad, sino habitarla con la madurez suficiente para que no se disuelva. Justo antes del cierre, donde entiendes que este poder no se conserva con esfuerzo, sino con una forma distinta de estar en el mundo. Después del despertar, no viene el descanso. Viene la prueba. No una prueba externa, sino interna, sutil, persistente. La tentación de volver a reaccionar como antes, de usar tu nueva claridad como arma, de corregir a otros, de señalar incoherencias que ahora ves con facilidad. Aquí es donde muchos pierden el poder azul sin darse cuenta, porque confunden claridad con superioridad, confunden discernimiento con juicio, confunden autoridad con necesidad de tener razón. El poder azul no se defiende. Cuando intentas defenderlo, ya lo estás debilitando. Empiezas a notar que algunas personas buscan provocarte más, no porque hayas cambiado de actitud, sino porque tu no reacción descoloca. Tu silencio ya no es pasivo, es firme, y eso incomoda. La prueba no es resistirlos, es resistirte a ti mismo, a la urgencia de explicar, a la pulsión de cerrar conversaciones, al impulso de demostrar que ahora ves más. Si caes ahí, la energía se dispersa, no porque fallaste, sino porque te adelantaste. El poder azul madura cuando puedes ver con claridad, y aún así elegir no intervenir. Ese autocontrol no es represión, es dominio interno. Y ese dominio se construye justo aquí, en este punto incómodo donde todo parece pedir acción, pero tu centro pide pausa, porque solo quien puede sostener la claridad sin usarla es capaz de avanzar hacia la siguiente etapa de este proceso. Una etapa donde ya no se trata de tentaciones visibles, sino de algo más profundo que empieza a reordenar tu identidad silenciosamente. En este punto ocurre algo que no siempre se nota de inmediato. No es un cambio de conducta, es un cambio de identidad interna. Dejas de verte como alguien que responde al mundo.
Empiezas a sentirte como alguien que habita el mundo desde un eje propio. No lo anuncias. No lo explicas. Simplemente ocurre. Situaciones que antes te definían ya no te describen. Roles que asumiste por años empiezan a sentirse ajenos. Expectativas que otros tenían sobre ti pierden fuerza, no porque las confrontes, sino porque ya no te sostienes desde ahí. Esto puede generar una sensación extraña de vacío, no un vacío doloroso, sino un espacio nuevo que aún no tiene forma. Muchos se asustan aquí. Creen que están perdiéndose. En realidad, están dejando de actuar desde versiones antiguas que ya cumplieron su función. El poder azul no agrega capas. Quita reactividad. Quita necesidad de aprobación. Quita identificación con el conflicto. Y cuando esas capas caen, aparece una pregunta silenciosa que no se responde con palabras. Si ya no soy esto, ¿desde dónde me muevo ahora? La respuesta no llega como pensamiento, llega como sensación de alineación. Empiezas a moverte más lento, pero con más precisión, a decir menos, pero con más peso, a elegir con cuidado dónde colocas tu energía, no porque tengas miedo de perderla, sino porque ahora sabes su valor. Este reordenamiento no es visible para todos. De hecho, muchos no lo notan, pero quienes dependían de tu antigua forma de reaccionar, sí lo sienten. Y ahí surge una nueva fricción, más silenciosa que las anteriores, porque ahora no se trata de conflicto abierto, sino de ajustes invisibles en los vínculos, ajustes que ponen a prueba tu capacidad de sostener esta nueva identidad, sin volver a diluirte para que otros se sientan cómodos. Justo cuando el proceso entra en una fase donde la coherencia deja de ser una práctica y empieza a convertirse en una forma estable de presencia. Hay un momento en este proceso que casi nadie nombra, no porque sea dramático, sino porque es silencioso y fácil de malinterpretar. Empiezas a sentirte más solo, pero no abandonado. Es una soledad funcional. No surge porque pierdas personas, sino porque ya no buscas ser entendido todo el tiempo. Dejas de traducirte, dejas de ajustar tu lenguaje interno para encajar en marcos ajenos. Antes necesitabas explicar lo que sentías. Ahora te basta con sentirlo con claridad. Esta soledad no es aislamiento, es autonomía emocional. Te vuelves selectivo sin dureza, reservado sin frialdad, presente sin sobreexposición. Muchos confunden esta etapa con cierre del corazón. No lo es. Es un corazón que ya no se abre por reflejo, sino por elección. Empiezas a notar que ciertas conversaciones se vuelven innecesarias, que algunos vínculos se sostienen solo si tú haces el esfuerzo. Y cuando dejas de hacerlo, no hay drama, solo silencio. Ese silencio no duele como antes, porque ya no lo interpretas como rechazo, sino como información. El poder azul te enseña que no todo vínculo está destinado a acompañarte en todas las etapas. Algunos fueron entrenamiento, otros transición. Y sostener esta verdad sin resentimiento es una señal clara de madurez interna. Aquí ya no buscas compañía para validar tu camino. Buscas coherencia. Y cuando la coherencia se vuelve prioridad, la vida comienza a reorganizar los encuentros de forma distinta. No de inmediato, no con promesas visibles, sino a través de una afinación lenta que prepara el terreno para relaciones que no demandan que te reduzcas, ni que te expliques, ni que vuelvas a ser quien ya no eres. Porque este nivel de soledad consciente es el umbral que separa a quienes despiertan momentáneamente de quienes aprenden a habitar su verdad sin ruido. Llegado aquí, no hay fuegos artificiales, no hay un momento culminante que puedas señalar. Lo que hay es algo más profundo. Ya no estás intentando sostener el poder azul, lo estás viviendo. No piensas constantemente en tu proceso, no analizas cada reacción, no te preguntas si estás haciendo lo correcto. Simplemente actúas desde un eje que se volvió natural. La calma ya no es una práctica, es tu punto de partida. El discernimiento ya no es esfuerzo, es reflejo. Te mueves por la vida con una autoridad tranquila que no necesita imponerse. Cuando hablas, tus palabras pesan. Cuando callas, tu silencio es claro. No porque seas perfecto,
sino porque dejaste de fragmentarte. El poder azul, en su forma más madura, no se siente como poder, se siente como coherencia. Coherencia entre lo que piensas, lo que toleras y lo que permites. Coherencia entre tu mundo interno y tus decisiones externas. Y desde ahí, todo cambia sin necesidad de proclamarse. Las relaciones se ajustan, las oportunidades se reordenan, las tensiones que no te pertenecen se disuelven, no por magia, por alineación. Este no es el final del camino, es el punto donde dejas de buscar señales y empiezas a confiar en tu propio eje. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo en ti reconoció este lenguaje porque ya estaba preparado para vivirlo. No hace falta decir más. El poder azul no pide palabras finales, pide presencia.